a partir de ese consenso, de ese pacto, de esas dos grandes fuerzas políticas, hijas, tanto el PLD como el PRD, del liderazgo histórico de Juan Bosch, pues se ha podido sacar la reforma de lo que pudo haber sido un entrampamiento. Entonces, la Constitución tiene que ser el reflejo de esa fuerza política. Lógicamente, hay cosas que no se transan, que no se pueden vender en el mercado político, como los derechos de las minorías, el principio de no discriminación, los derechos sociales, el derecho a la igualdad. Pero hay otras cosas que tienen que ser pactadas, como por ejemplo el Tribunal Constitucional. Nosotros no vamos a tener jurisdicción constitucional si no hay una vocación explícita de la fuerza política hacia la creación de eso. En este sentido, el presidente Fernández ha propuesto una sala constitucional y esa propuesta ha sido apoyada por el principal partido de oposición. Yo creo que en ese sentido lo que expresa Pelegrín Castillo de que esta Constitución va a ser fruto de un pacto es en ese sentido positivo, la Constitución como expresión de un consenso político, porque la Constitución tiene que ser el espejo de esta sociedad, y esta sociedad es precisamente expresión de esa correlación de fuerzas políticas y sociales que la conforman. En este sentido, como reflejo de la sociedad, tradicionalmente se acostumbra poner dentro de un campo, de otro campo, las constituciones, o bien conservadora o bien liberal, por tradición. En el caso de este proyecto de reforma, quizás el que inicialmente sirvió de base para la propuesta que introdujo el presidente de la República, no solamente el producto que vaya a salir ahora, ¿no?, de la Asamblea, ¿cómo tú lo definirías? ¿Estamos en un proyecto que es más conservador o que es más liberal como reflejo de la sociedad? ¿Eso nos dice que entonces tengo una sociedad más conservadora o más liberal? Yo pienso que es un proyecto que se orienta en una tendencia liberal en cuanto incrementa los derechos de los individuos, la esfera de libertad, y es un proyecto progresista en términos sociales porque consagra el Estado social y democrático del derecho, amplía el catálogo de los derechos económicos, sociales y culturales, derecho a la salud, derecho a la educación. Quizás en la parte de la organización del poder, el proyecto no ha podido escapar del hecho de que los latinoamericanos no hemos podido construir una alternativa al sistema presidencial. Pero no es culpa de los dominicanos, es que los sistemas semipresidenciales o parlamentarios no han funcionado en América Latina. Y por lo tanto, en la parte de la organización del poder, se ha optado por incrementar los poderes del legislativo, del judicial, y crear órganos extrapoderes, como lo es, por ejemplo, el defensor del pueblo, como una manera de contrapesar los poderes tradicionales del poder ejecutivo. Y nosotros entendemos que es una constitución liberal. Lógicamente, si esta constitución no consagra, digamos, el Tribunal Constitucional, sería una constitución que tendería más al conservadurismo, porque casi todas las reformas constitucionales, con excepción de la Argentina de 1994, han consagrado una jurisdicción constitucional especializada. De manera, Henry, que, digamos, haciendo un poco de astrología constitucional, diríamos que si no se aprueba el Tribunal Constitucional, estaríamos en presencia de una constitución que en su parte dogmática es liberal, pero que es una constitución sin dientes, porque no muerde, porque no tiene el defensor de la Constitución, que es el Tribunal Constitucional. Si se aprueba esa jurisdicción constitucional, estaríamos en presencia realmente de una constitución progresista y de avanzada en comparación con los textos que con los cuales tú puedes comparar nuestra Constitución. Por ejemplo, de ser aprobada como está, esta Constitución consagra, al lado de los derechos fundamentales, las políticas que sirven para hacer efectivos esos derechos. Esta Constitución, Rosagna, ha aprendido de todo lo que es la escuela de la economía institucional, de los escritos y las investigaciones de Amartya Sen, que señalan que la economía no está al margen de las libertades, pero que las políticas efectivas tienen que estar consagradas al lado de los derechos, porque si no, se convierte en una simple declaración poética, cosa que no pasa, por ejemplo, en la Constitución española, donde los derechos están por un lado y los principios económicos y sociales están por otro. Aquí nosotros
lo pusimos juntos en la primera parte, o sea... Es un gran aporte. Eso es, digamos... Un gran aporte muy valioso, Eduardo, y en el próximo segmento que nos están pidiendo una pausa, queremos que tú nos detalles precisamente el alcance de ese aporte hecho por la Comisión en la redacción de la propuesta. Venimos en un momento. Amigos y amigas de Agenda Económica, la verdad que hoy tenemos un invitado de lujo, pues estamos conversando con el doctor Eduardo Jorge Prats, quien es un constitucionalista, un jurisconsulto, un abogado de mucha experiencia en todo lo que es legislación monetaria, bancaria, en una serie de especialidades conexas al sistema monetario, bancario y financiero. Y tú hablabas en el último segmento, Eduardo, de cómo ustedes le dieron un rol a lo que es el régimen económico como aspecto fundamental y complementario para lo que son las conquistas de los derechos sociales individuales de la sociedad en su conjunto. Y quisiéramos que completaran la idea de esa parte económica y cómo avanzamos si realmente efectivamente pues la aprobamos con esa misma direccionamiento. Sí. Hacer una constitución en el siglo XXI, en el año 2009, no es como hacer una constitución en 1776, en 1789. Hoy somos conscientes de que no basta con el derecho a ser libre, a no ser matado o encarcelado arbitrariamente, sino que se requiere el acceso a unos bienes sociales básicos, como lo es la salud, la seguridad social, sin los cuales no se puede ser verdaderamente libre. Y eso es, digamos, el gran aporte de Amartya Sen, de convencer a los economistas de que tan importantes como son esas leyes del mercado, lo que gobierna toda la economía, es precisamente que el individuo pueda ser libre. Y en la medida en que una economía permite que los individuos sean libres, pues se logra ese desarrollo sostenido y sostenible. Pues esta constitución parte de ese paradigma, parte del paradigma del hombre y de la mujer socialmente situado. Es una constitución casada con el principio de igualdad, con el principio de justicia social y con la idea de que esos derechos sociales son también judicialmente exigibles. Digamos que el paradigma es el paradigma del Estado social y democrático del derecho. Somos libres, pero esa libertad solamente puede ser efectiva en la medida en que accedemos a esos bienes sociales. Y yo creo que ese es uno, digamos, de los elementos fundamentales de este proyecto. Así es. Y hay un aspecto que los técnicos que siempre hemos estado vinculados a todo lo que es el desarrollo monetario y financiero del país, vimos con aplausos y sabemos tu participación intelectual en lo que fue el aporte de esa redacción, es lo concerniente a la propuesta de régimen monetario y financiero que presentó el Poder Ejecutivo en la reforma constitucional, donde establecía un fundamento principal de dotar de autonomía, mayor autonomía al Banco Central, a las autoridades monetarias, como una garantía de independencia, de fortaleza y de contribuir a la preservación de lo que es la estabilidad macroeconómica, aislando de lo que son esos vaivenes de la política y esos intereses particulares que en algún momento puedan primar. Y no entendíamos mucho cómo el Congreso, lo que fue esa propuesta de avanzada, pues entonces totalmente la ha cercenado. Y quisiéramos despacito ir viendo contigo, conocemos todo tu conocimiento en esta materia, primero señalando las bondades de contar con una autonomía y una independencia de los miembros de la Junta Monetaria, de su profesionalización, de su inamovilidad, de su designación y del Banco Central. ¿Qué aporta eso en un sistema y cuál es la experiencia internacional en esa materia? Es importante señalar que la República Dominicana es de los primeros países del mundo que incorpora el Banco Central a nivel de la Constitución y que consagra la autonomía. Esa consagración fue en el año 1947. Hay países, como por ejemplo Estados Unidos, que todavía no tiene consagrada la autonomía del Banco Central en su Constitución, y otros como Alemania, que lo han construido a partir del desarrollo constitucional de los últimos años.